Capítulo 42. Otra corta visita a Harley Street, en la cual Elinor recibió las felicitaciones de su hermano por viajar hasta Barton sin incurrir en ningún gasto, y por el hecho de que el coronel Brandon podría seguirlas a Cleveland en 1 o 2 días. Completó el contacto de hermano y hermanas en la ciudad y una débil invitación de Fanny a que fueran a Norland siempre que llegaran a pasar por ahí, que de todas las cosas posibles era la menos probable, junto a una promesa más cálida, aunque menos pública, de John a Elinor respecto de una pronta visita a Delaford. Fue todo lo que se dijo respecto de un futuro encuentro en el campo. Divertía a Elinor observar que todos sus amigos parecían decididos a enviarla a Delaford. De todos los lugares, precisamente el que ahora menos querría visitar, o el último en que desearía vivir, pues no solo su hermano y la señora Jennings lo consideraban su futuro hogar, sino que incluso Lucy, al despedirse, le invitó insistivamente a que la visitara allí en los primeros días de abril y en las primeras horas de la mañana, aunque tolerablemente temprano. Los dos grupos, provenientes de Hanover Square y de Berkeley Street, salieron desde sus respectivos hogares para encontrarse en el camino, según lo habían convenido. Para comodidad de Charlotte y de su hijo echarían más de 2 días en el viaje, y el señor Palmer, moviéndose de manera más expedita con el coronel Brandon, se les uniría en Cleveland poco después. Marianne, aunque escasas habían sido las horas gratas pasadas en Londres, y ansiosa como estaba desde hacía tiempo por alejarse de allí, llegado el momento no pude evitar una gran pena al decir adiós a la casa donde por última vez había disfrutado de aquellas esperanzas y aquella confianza en Willoughby que ahora se habían apagado para siempre. Tampoco pude abandonar el lugar en que Willoughby se entregaba a nuevos compromisos y a nuevos planes en los que ella no tendría parte alguna, sin derramar copiosas lágrimas. La satisfacción de Elinor en el momento de la partida fue más real. Nada había en Londres que entretuviera sus pensamientos y permaneciera en sus recuerdos. A nadie dejaba atrás de quien separarse para siempre le significara ni un instante de pena. Le alegraba liberarse de la persecución de la amistad de Lucy. Estaba agradecida por alejar de allí a su hermana sin que se hubiese encontrado con Willoughby desde su matrimonio, y tenía puestas esperanzas en lo que unos pocos meses de tranquilidad en Barton podrían hacer para devolver la paz del espíritu a Marianne y afianzar la suya propia. El viaje transcurrió sin contratiempos. El segundo día los llevó al querido o repudiado condado de Somerset, que así aparecía por turnos en la imaginación de Marianne, y en la mañana del tercer día llegaron a Cleveland. Cleveland era una casa amplia, de moderna construcción, ubicada en la pendiente de una loma cubierta de pasto. No tenía parque, pero los jardines de agrado eran de buen tamaño, y como cualquier otro lugar de la misma importancia, tenía su monte bajo y su alameda. Por un camino de grava lisa que circundaba una plantación se llegaba al frontis de la casa. El césped estaba salpicado de árboles. La casa misma se erguía al amparo de abetos, servales y acacias, y todos juntos, entreverados con altos chopos lombardos, formaban una espesa barrera que ocultaba la vista de las dependencias. Marianne entró en la casa con el corazón henchido de emoción por saberse a solas
solo 80 millas de Barton y no más de 30 de Combe Magna, y antes de haber estado 15 minutos entre sus muros, mientras los demás ayudaban a Charlotte, que deseaba mostrarle el niño al ama de llaves, salió de nuevo escabulléndose por los sinuosos senderos entre los arbustos que recién comenzaban a reverdecer, para alcanzar un montículo distante, y allí, desde un templete griego, su mirada, recorriendo una amplia zona de campiñas hacia el sudeste, pudo posarse tiernamente en las lejanas colinas, recortadas contra el horizonte, e imaginar que desde sus cumbres alcanzaría a ver Combe Magna. En tales momentos de preciosa, incomparable angustia, se embriagó en lágrimas de agonía por estar en Cleveland, y al volver por caminos diferentes a la casa, sintiendo el feliz privilegio de gozar libertad del campo, de deambular de un lugar a otro en una soberana y lujosa soledad, revolvió la mayor parte de las horas de todos los días que permanecería con los Palmer, a placer de estos vagabundeos solitarios. Volvió justo a tiempo para unirse a los demás en el momento en que salían de casa, en una excursión por las inmediaciones, y el resto de la mañana pasó rápidamente mientras paseaban con toda la calma por el huerto, examinando las enredaderas en flor sobre los muros y escuchando al jardinero lamentarse por las plagas. Recorrieron sin apuro el invernadero, donde la pérdida de sus plantas favoritas, incautamente expuestas y quemadas por las heladas, hicieron reír a Charlotte, y visitaron el corral de aves, donde encontró nuevos motivos de regocijo en las rotas esperanzas de la moza, gallinas que abandonaban sus nidos o se las robaba un zorro, o nidadas de prometedores polluelos que morían antes de tiempo. Como la mañana había estado hermosa y sin humedad en el aire, Marianne, con sus proyectos de pasar la mayor parte del tiempo afuera, no pensó que el clima podría cambiar durante su permanencia en Cleveland. Fue una gran sorpresa entonces encontrar que una tenaz lluvia le impedía salir después de la cena. Había confiado en un paseo vespertino al templete griego, quizá por todo el lugar y un anochecer nada más, que frío o húmedo no le habría disuadido, pero una lluvia densa y persistente, ni siquiera ella podía parecerle un clima seco y agradable para una caminata. Los de la casa formaban un grupo pequeño y las horas fueron pasando tranquilamente. La señora Palmer tenía a su hijo y la señora Jennings sus bordados. Hablaron de los amigos que habían dejado atrás. Organizaron los compromisos de Lady Middleton y varias veces se preguntaron si el señor Palmer y el coronel Brandon llegarían más allá de Reading esa noche. Elinor, aunque con escaso interés en la conversación, participaba en ella, y Marianne, que tenía el don de arreglárselas en cualquier casa para llegar a la biblioteca, sin importar cuánto la evitara la familia en general, muy pronto se agenció un libro. La señora Palmer no escatimaba nada que su constante buen humor y espíritu amistoso pudieran ofrecer para que sus invitadas se sintieran bien acogidas. La franqueza y cordialidad de su trato más que compensaba por esa falta de compostura y elegancia que a menudo la hacía fallar en las formalidades de la cortesía. Conquistaba con su afabilidad, acreditada por su rostro lindo. Sus necedades, aunque evidentes, no desagradaban porque no eran presuntuosas, y Elinor le habría podido perdonar cualquier cosa, salvo su risa. La llegada de los dos caballeros al día siguiente, a una cena muy tardía, aportó un grato aumento de la concurrencia y una muy bienvenida variación de conversaciones, que una larga mañana bajo la misma lluvia sostenida había reducido a niveles bajos. Elinor había visto poco al señor Palmer, y en ese poco
había visto tanta diversidad en su trato a su hermana y a ella que no sabía qué esperar de él al encontrarlo en su propia familia. Lo que encontró, sin embargo, fue un comportamiento perfectamente caballeroso hacia todos y solo en ocasiones áspero con su esposa y la madre de ella. Lo encontró muy capaz de ser una grata compañía y lo único que le impedía serlo siempre era una excesiva capacidad de sentirse superior a la gente en general, como debía creerse con respecto de la señora Jennings y de Charlotte. En cuanto a los restantes aspectos de su carácter, no mostraban hasta donde Elinor alcanzaba a percibir ningún rasgo inusual en personas de su sexo y edad. Le gustaba una buena mesa, pero no solía llegar a la hora. Quería a su hijo, pero fingía desdén. Y arancaneaba en la mesa de billar durante las mañanas, en vez de dedicarlas a negocios. En conjunto, sin embargo, a Elinor le gustaba mucho más de lo que había esperado, y en su corazón no lamentaba que no le pudiera gustar más. No lamentaba que la observación de su epicureísmo, su egoísmo y su presunción la llevaran a descansar con gusto. Podía creerlo en el recuerdo del generoso temple de Edward y sus gustos siempre con distintos de inmediatos. En esos días, Elinor tuvo noticias de Edward, o al menos de algunos sucesos, a través del coronel Brandon, que hacía poco había estado en Dorsetshire y que, dirigiéndose a ella al mismo tiempo como amiga desinteresada del señor Ferrars y gentil confidente, le conversaba largamente sobre la rectoría de Delaford, describía sus deficiencias y le contaba qué pensaba hacer para solucionarlo. Su comportamiento hacia ella en esto, al igual que en todo, su sincero placer en verla tras una ausencia de tan solo 10 días, su disposición a conversar con ella y su respeto por opiniones, bien podían justificar que la señora Jennings estuviera convencida de que le quería, y quizá hasta habría bastado para que Elinor también lo sospechara si no creyera, como desde el comienzo, que Marianne seguía siendo su verdadera predilecta. Pero tal como eran las cosas, esa idea no se le habría pasado por la mente, de no ser por las insinuaciones de la señora Jennings. Y entre las dos, Elinor no podía evitar creerse mejor observadora. Ella observaba los ojos del coronel, en tanto la señora Jennings solo pensaba en su comportamiento, mientras sus miradas de ansiosa inquietud cuando Marianne comenzó a sentir los primeros síntomas de un fuerte resfrío, manifestados en dolores de cabeza y de garganta, al no estar expresadas en palabras, escapaban a la observación de la señora Jennings. Ella podía descubrir en sus ojos los vivos sentimientos y la innecesaria alarma de un enamorado. 2 deliciosas caminatas vespertinas el tercer y cuarto día de su estancia, no solo por la grava seca entre los arbustos, sino por todo el lugar, y especialmente por los rincones más alejados, donde había algo más de vida silvestre que en el resto, donde los árboles eran más añosos y la hierba más larga, habían producido en Marianne, con la ayuda de la enorme imprudencia de quedarse con medias y zapatos mojados puestos, un resfriado tan violento que, aunque durante un día o 2 ella intentó restarle importancia, terminó por imponerse a través de malestares cada vez mayores, hasta no poder seguir, siendo ignorado ni por ella ni por el interés de los demás. De todos los lados le llovieron recetas, que como siempre fue rechazado, aunque se sentía débil y afiebrada, con los miembros adoloridos, tos y garganta áspera. Un buen sueño durante la noche la sanaría. Fue con bastantes dificultades que Elinor